a ver la columna semanal de Lenia Batres Guadarrama, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes de entrarle al debate político sabroso. Esto es lo que anuncia por la madrugada, así circulan desde pasada medianoche o antes incluso de medianoche el equipo y la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres Guadarrama. Este jueves, en el Pleno de la Suprema Corte, discutimos si los recursos provenientes de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro, entregado a personas beneficiarias con motivo del fallecimiento de una persona trabajadora, se encuentran exentos del impuesto sobre la renta por equipararse a ingresos por herencia o legado. De acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la Renta, artículo 93, fracción 22, se exenta de este impuesto a quienes reciben una herencia o legado. Sin embargo, este mismo artículo en su fracción cuarta exime de su pago solamente al retiro del Afore cuyo monto excede de 15 veces el salario mínimo general. El Pleno de la Corte decidió prescindir de esta diferencia en el monto y consideró que cualquier retiro debe ser equiparable a la herencia o legado, por lo que no tendría que pagar impuestos sobre la renta. En el régimen jurídico mexicano no siempre existió esa exención o ninguna exención. El 25 de agosto de 1926 se expidió la Ley Federal de Impuestos sobre Herencias y Legados, que estableció el pago de 4 a 40% de la masa hereditaria según el valor de la porción heredada entre 1,000 y más de 200,000 pesos y según el grado de parentesco. 4% a 20% primer grado, 6% a 22% segundo grado, 10 a 23% tercer grado, 15 a 26% cuarto grado y 22 a 40% quinto grado y personas no familiares. A partir de 1933 se trasladó este impuesto a los estados a cambio de conceder a la Federación una participación del 40% del monto recaudado. En el Distrito Federal, una ley del 6 de marzo de 1934 y otra de 1940 establecieron un impuesto de 4 a 64% según la porción heredada y grado de parentesco. Se tenían 2 años a partir del fallecimiento de la persona trabajadora para realizar el pago. La ley de 1940 redujo a 1 año este plazo y amplió el impuesto para bienes muebles fuera del territorio nacional, heredados por personas que se encontraran en el territorio y a las participaciones de sociedades domiciliadas dentro del país, descontando el importe del impuesto a herencias causado en el extranjero. El 28 de diciembre de 1959, una nueva ley federal mantuvo el gravamen por impuestos de herencias federales y locales, pero varió la participación de la Federación y de los estados para determinar que si el estado derogaba su legislación sobre herencias, participaría en un 60%, 50% el estado, 10% para municipios en el impuesto federal, y si no la derogaba, la Federación prescindiría de su 40% y cobraría directamente este monto aplicado sobre la ley federal. Se declararon exentas las porciones heredadas o legadas por parientes dentro de primer grado hasta 30,000 pesos y se determinaron tasas de 1 a 64% de acuerdo con esas mismas consideraciones. El 29 de diciembre de 1961 se derogó el impuesto a herencias y legados. Se crearon otros impuestos como el de adquisición de inmuebles urbanos y valores mobiliarios y se gravó el importe de alquiler de inmuebles percibidos por no comerciantes con tasas de 0.75 a 5% por cobros de menos de 1,000 pesos de renta al mes. Actualmente 24 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico cobran un impuesto a la herencia o legado que asciende a 0.5% de los ingresos fiscales totales de esos países. 21 países lo cobran a las personas herederas por grado de parentesco y 3 lo aplican sobre el valor de la propiedad de la persona fallecida. El 50% de la población mundial
posee actualmente menos del 2% de la riqueza del mundo, mientras que el 10% concentra más del 76%. El único mecanismo que tiene nuestro mundo para redistribuir esta riqueza es el pago de impuestos. Por eso es que hace unos días hablamos de que consideramos que es justo que se pagaran impuestos a las herencias y legados. Sin embargo, esa no es una facultad de la Suprema Corte, le corresponde al Congreso de la Unión. Nos vemos en la videocolumna del próximo lunes. Reflexionemos sobre la justicia. Las palabras de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres Guadarrama, esto que en ocasiones les duele a aquellos de los privilegios, los que tenían los privilegios antes y que hoy chillan porque la justicia no está a modo. Fíjese que